Cande López, vacaciones y un costado filosófico, reflexivo. ¿Cómo es armar una columna de vacaciones después de las vacaciones? Digo, ¿es melancolía o es como, che, vamos, pila? ¿Cómo lo viviste? Es un poco melancolía, es darle vueltas a un par de preguntas que me hice en las vacaciones, Me gusta, ¿no? me Ahí agrada. sentada en las costas. Sí. Eh, ¿De dónde fuiste se puede decir? sí, me fui a Mar del Plata. Lindo. O sea, acabo de llegar de Mar del Plata hace unos días. Es verdad. Previamente estuve en Santa Teresita, igual. Lindo, es verdad, nos había contado que ibas a Santa Teresita. Lindo. Exacto. Y lo de Mar del Plata fue improvisado. Yo no conocía Mar del Plata. No conocíamos, es verdad, lo había dicho al aire. ¿Qué onda? O sea, sí que estabas charlando con Pastor un poco ahí, pero ¿qué onda conocer MDQ por primera vez? Siento que fue como simbólico. O sea, como que yo antes decía, yo no conozco Mar del Plata y la gente me miraba como diciendo, ah, ¿no? ¿Y ahora que la conociste? Y ahora que conocí Mar del Plata, conocí Mar del Plata, básicamente, y ya puedo decir que conocí Mar Que del conociste Plata. Mar del Plata. Pero no Punta Mogotes, que es Mar del Plata, pero está muy bueno Punta Siempre Mogotes. te falta algo para conocer. Siempre falta algo. Siempre va te a faltar falta algo, Esteban. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, yo buscando en internet encuentro una nota titulada, Ujú. o sea, volviendo ahí de la melancolía de las vacaciones, Sí. ideó un gran plan para estar todo el año de vacaciones. Leo ese titular. Sí. Entro, regalándole un clic a un conglomerado de medios que no voy a ni nombrar. Básicamente respirar. Exacto. Pensando, a lo mejor es una nota que le hicieron a Patorre, que Claro. descubrió cómo vivir de rentas. Él se lo merecería. Él se lo merecería Él se lo muchísimo. merecería. Alguien que la pegó con las cripto y ahora es millonario y dividió, digamos, su ganancia de acá que se muera y no tiene que trabajar más. ¿Por qué no? Pero era todo una farsa. Y sí. La nota era de una persona que tenía visas de Work and Holidays. Entonces, pero- en realidad trabajaba. Pero acá, work es trabajo, muchachos. Claro, work, trabajar y vacaciones. Híjole, son esas visas que te permiten, digamos, trabajar unos meses en un país extranjero y después quedarte vacacionando. Claro, capaz pensaron que wok era de wok de comer un wok, fideos con wok. No, work, Claro. holiday. Entonces me puse a pensar un poco qué son las vacaciones, según esta gente que escribió esta nota, pero en general, qué sentido tienen. Me gusta ese enfoque. Y traje algunas preguntas que me empecé a hacer ya hace unos días, conociendo por primera vez esta ciudad por excelencia, centro vacacional de la Sí, provincia de Buenos Aires y cercanías, Es el lugar. Mar del Plata, hito turístico de la Argentina. Hito turístico de la Argentina, culturalmente hablando. Además, o sea, son como preguntas así existenciales o te preguntaste tipo, ¿qué es la vacación? O sea, me interesa ese enfoque. Bien, primero yo llegué a Mar del Plata y en mi cabeza sonaba la mítica canción Qué Sí. lindo que es estar en Mar del Plata. Sí. Medio que te recibe esa canción, medio que hay una banda perpetua tocando esa canción en la entrada de Mar del Plata. Exacto, o sea, los marplatenses. Sí, en parte sí, En podemos parte decir sí, que sí. chicos. Perón ya estaba en Grecia. Perón, no me sorprendería que Perón sea el mismísimo Aristóteles. Total. Julio César. Julio César. Bueno, yo me preguntaba, ¿no? Como son un son un estado, uno puede estar de vacaciones todo el año. ¿Es posible eso? Está de vacaciones uno si es lo que hace todo el año. Exacto. Claro. Son un siempre las vacaciones, o sea, entre una rutina uno hace como un paréntesis y eso son unas vacaciones. Claro. Para la protagonista de la nota las vacaciones eran eso, o sea, eran no tener rutina. Claro. Porque ella, cuando decía que al principio, o sea, era una persona que tenía muchas visas, entonces cuando algo se volvía rutinario, ¿no? Ella encontraba en un lugar una rutina y pasaba la novedad de ese nuevo trabajo y esa nueva ciudad, se tomaba el palo, se iba a trabajar a otra. Tiene capacidad de hacer eso también. Sí, Claro. mucha capacidad. Mucha capacidad. Pero bueno, podríamos decir que hay gente que vive de vacaciones Sí. y en algún sentido eso pasó en toda la historia. O sea, existe, parece, aparentemente vivir de vacaciones. El concepto vacaciones nació como en esas primeras civilizaciones, podríamos decir, hay primeros registros. Egipto antiguo, Grecia, Imperio Romano. Las vacaciones vienen del verbo latín, que era como vacare, que significa como estar vacante o ocioso. Claro. Como no claro. tener nada para hacer. Mira, es verdad. Vacancia. Hoy una palabra que usamos mucho en política. Vacancia, vacación. Mira, es verdad, sí. Bien, viene de ese latín, ¿no? Mira. Y en Grecia, la estructura social estaba dividida en hombres libres y esclavos. Claro. Las mujeres éramos como un gris que hoy podríamos clasificar dentro de los esclavos. Sí. Pero bueno. Los hombres libres, ¿no? Y ahí aparece el término ocio,
que tiene en griego unas letras que yo no puedo reproducir verbalmente porque no son muy sabría cómo lindas. pronunciarlas. Muy lindas. Que era asociado a los hombres libres y tenía que ver como con un fin en sí mismo. Entonces el fin de la vida era el ocio, para Aristóteles, por ejemplo. Claro. El ocio en esa época, o sea, era una característica que definía a los hombres libres y que era una razón de ser. O sea, era alcanzar la plenitud de alguna manera, con la importancia que tenía la libertad en ese momento, Claro, ¿no? la Ser un hombre contemplación, libre, claro, la claro. contemplación, todo lo que trae Aristóteles sobre contemplar la vida y que la contemplación sea en sí mismo un fin. Claro, claro, claro. Pone al objetivo de ser libre el ocio, digamos, como meta. Claro. Y que solamente, digamos, tiene el fin de realizar el ocio. O sea, no hay ningún otro fin utilitario alrededor de la actividad. Esta cosa, más allá del chiste, ¿no? Esto que dicen, che, qué lindo comprar un depto y vivir de rentas. Es como que el ocio sigue siendo el norte. El ocio entendido como el no tener que responder una rutina estricta y poder invertir el tiempo en contemplar, ¿no? Metafóricamente hablando. Exacto. Mira qué interesante. Bueno, pero ¿qué pasa? Para que haya hombres libres que puedan dedicar el fin de su existencia al ocio, necesitaban de esclavos. Claro, sí. Que les permitieran dedicarse al ocio, ¿no? Y que para poder desentenderse del trabajo, ese trabajo alguien lo tenía que hacer. Exactamente. Ese era el rol que cumplían los esclavos en Grecia. Y digamos que es una manera un poco extremista, ¿no? De ver la vida, ¿no? Para que haya alguien que se dedique 100% al ocio, va a haber alguien que se tenga que dedicar 100% al trabajo. Alguien va a tener que laburarse, alguien va a tener que Claro, hacer alguien algo. tiene que agarrar la pala, chicos. Claro, o sea, más claro. allá de esta idiosincrasia que tenían los griegos en cuanto al ocio, los que lo podían llevar al extremo eran porque había otros que vivían en la otra punta, digamos, de esa realidad. soga. Claro, claro, totalmente. Después como que en ese trío de puntos, me gusta pensar a mí que tenés tipo Egipto, Grecia, Roma. Los egiptos tenían una cuestión que se dedicaba mucho más a lo que era la alabanza a los dioses. Entonces, tenían fiestas que duraban aproximadamente 2 semanas y esas fiestas eran lo parecido, podríamos decir, a unas vacaciones. Claro. Para el general o sea, para la masa media, digamos, general. Sí. Obviamente los esclavos no. Pero como que había más permisos, ¿no? En todo lo que era, porque había algo del respeto hacia los dioses y del no trabajar que ya empezaba a estar latente, incluso en Egipto. Sí, en ese periodo como de periodo de vacancia. Exacto. Esa nebulosa que se armaban, sí. Bien, y después llegan los romanos, donde aparece realmente la posta Sí. de lo que hoy, el germen de lo que hoy conocemos como vacaciones. Sí. Porque para ellos el ocio era el tiempo de no trabajo para reemprender nuevamente el trabajo. O sea, empieza a ser un concepto más parecido a este entre que hablábamos al principio, que decís, bueno, las vacaciones medio que son vacaciones por ser un paréntesis de mis actividades diarias. Claro. Y si yo tengo vacaciones todo el año, entonces tengo vacaciones como que ¿Por qué empiezo- trabajo? Por Claro. esto trabajo. Y se compra un pasaje a Mar del Plata. Mar del Plata, Punta Indio, sí. Exacto. Bueno, los romanos ya vienen como que cambian ahí un poco el chip, tienen otra filosofía en cuanto al ocio y le agregan un plus, que es que en estas ferias, en estas especie de vacaciones para el común de la sociedad, empieza a haber como políticas en torno a la ocupación del tiempo libre, ¿no? Sí. Entonces, primero, que era un medio para descansar y para divertirse y despejarse y volver a trabajar, empieza a entrar en juego también el control del pueblo por parte del Estado, ¿no? Lo que podríamos, vos populi decimos, el circo romano. Nace como parte también de instruir en ese tiempo libre a la sociedad Claro, y de controlarla. Claro. Exacto, te vas a entretener y vas a tener tiempo libre de hacer lo que vos quieras, pero dentro de estos márgenes que yo te voy a dar. Claro. Ahí empieza un poco como el primer, o sea, se sientan las bases para lo que después van a ser
las vacaciones occidentales. ¿Cómo se dice? El parador, no. El balneario de Punta Mogotes empezó a gestarse quizás en ese momento. Exacto. Y al que le tenemos que agradecer este enero que ha pasado Sí. es a Julio César. El mismísimo Julio César, no Falcioni, el Julio César original. Exacto. El Julio César original trasladó las ferias, los festejos romanos que alababan a los dioses, al verano. Dijo, a mí me gustaría que toda Visionario. esta tertulia que hacemos acá sea en el verano. Visionario que dijo, yo no quiero volar con 33 grados. Exacto. Así fue el primer precedente de lo que serían hoy las vacaciones de verano. Aplausos para Julio César. Sí, visionario. Hoy sería, más allá de que hay vacaciones de invierno y demás, que creo que también, bueno, las vacaciones de invierno, a medida que uno avanza en edad, se van extinguiendo un poquito. Sí, de la facultad, sí, las tenemos con la facultad, pero las vacaciones son de verano. Las vacaciones, salvo gente que por ahí no se toma enero y se toma julio, pero hay laburos que de hecho paran en enero, tienen menos frecuencia en enero. Sí, salvo la gente que vive en la costa, que en verano labura como nunca antes Claro. y que después tiene vacaciones en otras épocas del año. Que también son felices en enero porque facturan, ojalá que mucho siempre, Sí, pero ojalá es que cierto. sea una buena temporada para todo lo que es el territorio costero. Que así sea, lo merecen. Pero había igualmente, o sea, esto digamos para las masas. Claro. Había igualmente ya una costumbre que tenían los emperadores y los patricios romanos de irse a relajar a las villas alejadas de la polis. Ajá. Ya había como una costumbre de asociar lo que era el descanso a viajar, ¿no? A irse a otro lado, a Sí. retirarse a las lejanías. Sí. Bueno. Después llega la Edad Media, donde hay como una transición, digamos. No había vacaciones, pero el cristianismo fue, digamos, tomando el poder y asentó todo lo que es lo que hoy conocemos como el domingo, Ah, sí. ¿no? Tomarse un día libre para ir a la iglesia, o sea, para dedicárselo a Dios en realidad. Claro. Pero eso implicaba no trabajar. Claro, sí. Domingo, porque vos podés poner un sábado, pero domingo, sí, el domingo es Claro, un día. cuando las costumbres judio-cristianas empiezan a copar todo lo que es occidente, Tuki aparece el domingo. Totalmente, exactamente. Sé que hay una rama, no quiero tirar cualquiera, creo que es evangelismo, no estoy seguro. Voy a contar un dato. En Flores hay una panadería que creo que quienes atienden son evangelistas o de una rama del cristianismo que no logro recordar el nombre, que hablan del sábado como día, dicen no abrimos los sábados porque es una panadería que abre un lunes, cuando nunca abren los lunes, pero explican, porque los sábados cerramos porque es el día de adorar a Dios. Entiendo que debe ser una lectura diferente de esto que comentás, pero sí, es el domingo el día de la iglesia. Sí, de hecho antes según como fuimos criados. el fin de semana era domingo-lunes, como que después lo fueron cambiando, pero varía, pero bueno, era un día para descansar del trabajo y dedicárselo a Dios. Exactamente. Y las fiestas seguían, digamos, obviamente como había cierto descanso en lo que eran las festividades judio-cristianas, pero no estaba... había desaparecido el concepto de vacaciones, o sea, porque tomarte parar 2 días Por ahí querés mucho a Dios y querés parar 2 días, pero no, eso no vale. pero no estaría concretándose lo que nosotros llamamos vacaciones. Claro. Bueno, de hecho, el ocio empieza a verse como... empieza a tener una connotación muy negativa, o sea, es lo que asientan la cultura del cristianismo es que el trabajo es la virtud suprema. Claro. Y el ocio viene a ser un vicio, pérdida de tiempo, es peyorativo, que alguien esté, que alguien esté dedicado al ocio. La culpa. Es, culpa. exacto. Sí. Y el control social, sobre Sí. todo. De hecho, también como la persecución, en esa época, la persecución del gitanismo, como personas que tienen, o sea, las comunidades gitanas tienen otro tipo de filosofías que van bastante en contra, digamos, de las cristianas, y entonces eran perseguidos por ser ociosos de alguna manera. Claro. No, o sea, era mucho más profunda, ¿no? La Por supuesto, persecución, pero era uno de los rasgos por los que se lo señalaba a los gitanos, ¿no? Por no entrar en esa hiperproducción capitalista, ¿no? Se va desarrollando el capitalismo. La decisión del trabajo, sí. Exacto.
Bueno, sin embargo, mientras las masas trabajaban en esa expansión capitalista, los nobles, los burgueses, la gente de la corte tenía vacaciones, ¿no? Independientemente de eso, o sea, independientemente de las fechas estipuladas por la iglesia como descanso, y que tenía que ver con actividades que estaban relacionadas al poder, a la ostentación del poder y o sea, los viajes, ¿no? La realización de actividades deportivas, Claro. o algunas actividades de guerra incluso asociadas al ocio, tenían que ver con la ostentación de poder económico y poder social. Claro. Y sigue, digamos, como esa tradición de asociar el viaje a las vacaciones, ¿no? Sí. Como algo que atraviesa toda la historia de lo que es Claro. vacacionar. Claro. Bueno, resumiendo y ya parándonos en el siglo XIX, podríamos decir, post-revolución industrial, solo existían los domingos. Alguna que otra fecha más cristiana, ponele que Sí, Navidad, sí. Semana Santa, habría alguna que otra concesión, salvo que seas hijo de un noble o aristócrata. Eso se mantiene igual. Vos Básicamente. tenés un par de derechos extras. Claro, si lo pensamos hoy en día no estamos tan alejados. Sí. Bueno, hasta que el desarrollo del capitalismo se encuentra con Marx, la Organización de los Trabajadores y la Primera Internacional, empieza, digamos, toda esa movida, Claro. y el descanso del trabajo se empieza a ver como un derecho, Mm. antes y después en la historia, digamos, ¿no? Y en el siglo XX, a partir de los años 20, más o menos, ya había países como Finlandia, Austria, esos como países muy adelantados en lo que es la legislación laboral, Sí. donde empiezan a contemplar el derecho con vacaciones pagas. Fueron los primeros en decir, vos tenés derecho a vacaciones y nosotros te vamos a pagar mientras vos estás de vacaciones porque es tu derecho. Claro, entonces, el mes que estás de vacaciones, el salario igual lo percibís. No porque no fuiste a la oficina, porque estás de vacaciones, la oficina, la fábrica, porque estabas de vacaciones, dejas de cobrar. Claro, antes si vos necesitabas, por ejemplo, tomarte un descanso por un problema de salud, ponías en riesgo tu trabajo. Se va Y obviamente que nadie te pagaba por eso. Y se va estructurando el salario, todo un montón de conceptos que hoy tenemos súper afianzados, se estaban estructurando y tomando forma en ese momento. Exacto. En Argentina, las vacaciones pagas Sí. fueron producto, obviamente, de la lucha sindical y del decreto 1740 firmado por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, Domingo Perón, sí. en 1945, para Vacaciones todos los pagas. trabajadores. Porque antes a partir de los años 30, había un par de excepciones, pero eran solo para el sector comercial. No, sí. Eh, Bueno, Mar del Plata tiene un rol central, ¿verdad? Esta cosa de, en el buen sentido, popularizar ciudades que antes estaban reducidas a la creen de la creen, que el trabajador puede pelarse el lomo, trabajadora, pelarse el lomo todo el año, poder ir con su familia, hablo en términos de la época, con su familia, a pasar unas lindas vacaciones, a pisar la arena. Exactamente, eso es lo que se impulsa desde el peronismo. Justamente ahí llegamos a Mar del Plata, digamos, Claro. ¿no? Como más derechos, políticas a favor de los trabajadores, Gran el archivo de la crecimiento. prueba ahí de las primeras Sí, total. vacaciones, ahí a partir de este decreto y demás. Exacto. Una belleza. En 1949 además se incorpora un artículo que reforma la Constitución y que pone esto, o sea, pone las vacaciones como un derecho, los legisla dentro de la Constitución. O sea, cuando Perón Exactamente. reforma adentro de la Constitución este derecho, o sea, como secretario lo hizo decreto, como presidente lo agregó a la Constitución. Cierto ascenso como de la clase media, ¿no? Ujú. El viaje a la costa se popularizó. Antes, la costa, yo, hablando de mis vacaciones en Santa Teresita, en Santa Teresita está la primera casa que se construyó en la costa, que era una casa prefabricada que venía en barco y que de hecho están todavía algunas maderas originales. La costa era prácticamente de un par de personas. Sí. O sea, la costa atlántica era de un par de terratenientes, todo. O sea, no había nada, era médanos, mar y campo, y pertenecía a muy pocas personas. Sí. Eso, bueno, estamos hablando mucho más atrás, pero aún así, durante el siglo pasado, era algo que estaba sujeto a la aristocracia. Irse a la costa. Era algo
de una clase social muy alta. Es un poco lo que no le perdonan a Perón en algunos aspectos, esto de popularizar estos sectores, como pasó con las vacaciones, también pasó con las universidades y la Universidad Pública Argentina, para que el hijo del trabajador pueda ir a estudiar. Y en ese contexto también es muy loco como estamos hablando de trabajadores formales, se llama también en blanco y le decimos formales. Por eso hoy el laburo informal está semejante problemática, porque el laburante informal no tiene esta regularización de sus vacaciones. Por eso una vez me pasa con amigos que están informales, en donde él dice, no, pedí vacaciones porque cobré el aguinaldo. Y otro amigo que está informal, o ni hablar la gente que está con aplicaciones precarizadas y demás, que es recontra digno. De vuelta, estamos hablando de que no tienen los derechos que tendrían que tener, y la propia organización de trabajadores de aplicaciones de reparto lo dicen, no tienen los derechos que tendrían que tener, por ende no pueden armar un plan de vacaciones, no pueden ni pensar en vacaciones pagas. Es como que un poco... No volvimos al inicio porque sería exagerar un poco, pero es un remix del inicio de todo esto. No, bueno, pero ahí está como, bueno, el objeto de toda esta teorización que venimos haciendo, ¿no? Como, bueno, ¿para qué conocer, para qué siempre conocer la historia, ¿no? O sea, ¿para Totalmente. qué saber que hubo gente que tuvo que luchar para que se hiciera un decreto y ganar días de vacaciones? O sea, y con eso decimos Mar del Plata como lugar con mucho peso simbólico en cuanto a la conquista territorial real Totalmente. de la clase popular sobre las élites. Y con eso la Ruta 2, y con eso el tren, y los balnearios. Los balnearios, y un montón de políticas públicas que permitieron que eso sea posible, Sí, ¿no? sí, sí. De la mano del peronismo. Y llegamos a la vuelta de tuerca de preguntarnos hoy, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la época del freelance, del home office, de los monotributistas, Sí. con ese derecho al descanso, ¿no? En una economía y en un ambiente laboral súper globalizado, ¿cuál es el lugar que tienen las vacaciones? ¿Qué tipo de vacaciones necesitamos? O sea, ¿qué regulaciones necesitamos hoy? ¿O qué vuelta cultural o qué cambio de paradigma cultural necesitamos para repensar las vacaciones, ¿no? O sea, es realmente como un descanso, o sea, nos podemos dar realmente ese paréntesis, no lo estamos dando, o sea, ¿qué tipo, vacaciones de qué necesitamos hoy? Pero qué inteligente que aquellos que toman decisiones, que obviamente, digo, no es salvo los independientes y demás, pero en la gran mayoría respondemos a jefes o jefas, y qué importante que entiendan que el descanso es parte de la recapacitación, el poder desconectarse un tiempo de su rutina para poder volver con más energía. Digo, hablo por mi caso acá en Cítrica, digo, a mí nos encanta estar en la radio, pero todos necesitábamos un descanso, que lo tuvimos en enero y volvimos, y también la tranquilidad de saber te vas y tenés un ingreso que no se extravía porque te vas de vacaciones. Exacto. Y viste que a veces hasta me pasa a mí que en este sistema a veces incluso decimos, no, yo ni me fui de vacaciones, como, y no porque yo en mi caso no me fui por decisión, porque es caro también irse, a veces uno prioriza otras cosas, pero aparte hay como una cuestión de, yo hasta soy consciente de que tengo que laburar hasta en las vacaciones. El que lo hace por decisión y se quedó disfrutando porque ama su laburo, bienvenido sea. Qué importante y qué lindo sería que cada quien pueda realizar su ocio, como dirían los Bueno, antiguos griegos. y ahí entra un poco la palabra el ocio versus las vacaciones, ¿no? Como, bueno, si vos podés durante el año mantener un espacio de ocio personal, como, bueno, ¿qué lugar le damos hoy al ocio? ¿Qué lugar tienen las vacaciones, no? Y sobre todo eso, ¿de qué necesitamos descansar, ¿no? En una sociedad donde estamos todo el tiempo conectados en realidad, y los que trabajamos en comunicación o los que trabajan de manera freelance o como con otro tipo de trabajos que hoy están como muy en auge pero que todavía no están regulados, y que esa falta de regulación termina llevando a una precarización o esa independencia que por algún lado dan esos trabajos lleva a falta de derechos. Sí. O esta cosa de ampliar la capacidad de la gente para ir a viajar, es poner una aerolínea low cost. No tengo nada en contra de los low cost, sé que mucha gente que la usa, no he usado, y en el futuro si me toca la usaré contento. Se trata de que puedan ir sin estar con la soga al cuello, que puedan desconectarse si lo desean, y habrá gente que su vacación será, hay gente que elige o puede ir al Tigre, hay gente que puede o elige ir a Punta India, hay gente que puede, quiere y se va a un pueblo de lujo en Italia.
pero qué importante sería como entender que va a haber que repensar este concepto porque estamos en un momento donde los derechos laborales no están garantizados. Es crudo, pero es realidad. Sí, sí, sí. Y justamente, bueno, eso, ponernos a pensar en cómo vamos, o sea, si se reestructuran también el trabajo, bueno, de qué lugar tiene El, el ocio y las vacaciones. Cande López, muchos de estos datos yo los desconocía, los había olvidado. Celebro muchísimo que los traigas a la mesa. Realmente gran repaso histórico, completo, integral, como siempre, y sobre todo muy disfrutable.